Bienvenidos a un episodio más de Infértilmente, ahora desde YouTube. Este es un espacio armónico, respetuoso y empático, en donde encontrarán información de especialistas, pláticas entre amigas y testimonios que les llegarán al alma. El objetivo de este canal es llevar a ustedes personas que han sido luz en mi camino y fuente de inspiración. Y por supuesto que hoy tendría que estar aquí la doctora Luisa, que aparte de ser una persona que admiro muchísimo profesionalmente, es amiga mía, es una mujer que ha inspirado a muchas otras, que ha sido guía y luz, no solo para mí en la búsqueda de embarazo, sino para muchas mujeres en la comunidad. Y pues bueno, era muy importante para mí tenerla aquí hoy. La conozco desde hace mucho y cuando empecé todo este tema de infertilidad, yo la veía por todos lados y decía, ¿cómo es posible que esta mujer que conozco hace tanto es la crack de la genética? Y pues bueno, me encanta poderla compartir con ustedes, que nos cuente un poquito de ella, cómo eres genetista perinatal de repente, qué estudiaste, y pues bueno, entraremos en algunos temas médicos, pero también algo que me importa mucho es que podamos ver el lado humano de los doctores, que a veces estamos peleados y sentimos que no nos hacen caso y qué tal, porque pues al final también son humanos que tienen vida y pues bueno, conoceremos un poco más de ella. Así que, Luisa, pues gracias. No, Ya al sabes contrario. que me encanta verte, compartir contigo comunidad, espacio y pues bueno, ahora conocimientos, porque sabemos que todas las que van contigo salen ya hablando como genetistas. Que si los cajones, que si las faltas de ortografía, ya es un diálogo constante. Entonces, pues me encantaría saber primero, o sea, ¿dónde estudiaste? ¿Qué te llamó de esta rama de la medicina? Y pues de ahí nos arrancamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, gracias por este foro. Sin duda, un honor la presentación. Qué bonito. Sí, somos amigas, sí nos conocemos hace mucho y ahora la quiero mucho. En poco tiempo hemos hecho mucho más bonding que lo que nos pudimos haber conocido antes. Eh, Gracias, de verdad, gracias a todas las que me han dado como la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes. Y pues bueno, les cuento un poquito de mí. Yo estudié medicina en Anáhuac, después hice la especialidad de genética en el Instituto Nacional de Pediatría, hice la especialidad de genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología y una maestría en ciencias también ahí en el instituto, eh, pues enfocado justo en genética perinatal. ¿Por qué genética? Eh, Espero no llorar. Yo tuve una hermana. Somos tres en la familia. Tuve una hermana grande, luego soy yo y luego mi hermana. Mi hermana grande, desde que la conozco, estuvo enferma. Siempre estuvo enferma. Ella tenía insuficiencia renal y cierta discapacidad intelectual. Era súper funcional, acabó la secundaria y demás, pero con ella vivimos un proceso muy complicado de enfermedad, de diálisis peritoneales, hemodiálisis, porque no le servían los riñones, un trasplante renal que no funcionó y finalmente falleció a los 21 años. Yo era mucho más chica que ella, o sea, había 7 años de diferencia entre ella y yo, entonces, pues en ese momento yo todavía no, o sea, estaba en secundaria. Pero siempre me quedé con el interrogante de qué habrá pasado, por qué mi hermana, o sea, qué tenía o qué habrá pasado, porque nunca tuvimos un diagnóstico real, ¿no? Un diagnóstico concreto, fuera de que no le servían riñones. Y cuando entré a medicina, el primer semestre de la carrera nos dan genética básica, que es toda la parte moleculosa de la genética, y me enamoré de la maestra. O sea, yo dije, yo quiero ser esa doctora, o sea, esa doctora yo quiero ser de grande. Se llama Mariby Cervera, por si alguna vez escuchaste esto, es mi héroe máximo. Sí. Y después en cuarto semestre te dan genética clínica, que me dio también otra crack, Bárbara Ash, donde ya como que es la aplicación de toda la parte molecular a la clínica. Ahí no hablas de genética perinatal, ¿no? O sea, en realidad no. Pero yo estaba segura que esto me iba a ayudar a entender qué había pasado con mi hermana. O sea, yo estaba segura que mi hermana tenía un diagnóstico genético que hoy casi podría decir que sí lo tenía, o sea, que sí lo tenía. Y que nunca lo supimos porque a lo mejor pues, nunca el nefrólogo la refirió con un genetista o nunca se buscó un poquito más, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me hizo decir yo quiero ser genetista y pues ya. Y dentro del área de la genética hay varias ramas, una de ellas es la genética perinatal, que a mi modo de ver las cosas es una de las ramas en las que realmente puedes tener injerencia en el pronóstico de los pacientes. Ahora, gracias a que ha avanzado muchísimo la genética, ya tenemos tratamientos y terapias génicas y algunas otras cosas que están empezando y que de aquí va a ser un parteaguas para adelante.
pero no hay nada como la prevención, ¿no? O sea, si yo estoy preparado desde antes, entonces puedo tomar decisiones de qué camino quiero seguir para ver qué es lo que checa o no conmigo o con mi pareja o con nosotros como pareja, ¿no? Entonces la genética perinatal abarca desde la etapa preconcepcional hasta el primer año de vida, más o menos. Eso es como el proceso. Entonces veo mujeres y hombres, ¿no? Antes de embarazarse, durante el embarazo y al nacimiento. Vemos infertilidad, abortos de repetición, embarazos de alto riesgo, defectos congénitos, enfermedades raras, cuando ya hay algún antecedente. Pero esa es la parte, a lo mejor ya diagnóstica. Pero lo que hacemos mucho en genética perinatal es la parte preventiva, ¿no? Es detectar el riesgo de forma individual y como pareja y ver qué medidas podemos hacer como pareja y de forma individual para prevenir o para disminuir el riesgo de lo que pueda suceder. Entonces, pues creo que eso fue lo que más me llamó hacia la genética perinatal, más que también, pues, porque soy mujer, porque estudio, porque tengo una mamá que toda la vida estudió y que siempre me enseñó esto. Justo yo decía, claro, la genética perinatal es lo que hay. O sea, no me voy a embarazar a los 25 porque no quiero, no puedo y no voy, ¿no? Y entonces quiero saber qué más, ¿no? O sea, que sí. Y creo que eso fue lo que me hizo como tomar la decisión de este camino de genética y luego genética. ¿Y qué pasa en una consulta? Porque, a ver, algo que yo he experimentado en este camino de infertilidad y de estar con los doctores y todo es que muchas veces los mismos biólogos no tienen, o sea, porque es tu primer acercamiento en temas de infertilidad, no tienen esta como directorio médico de decir, a ver, esta es mi área, yo me enfoco en estimulación, en tal. Y después, si es un factor masculino, pues vas con el andrólogo, si es cosa de endocrinólogo, pues vas para allá. ¿Por qué? Y es algo que a mí me causa mucho conflicto. ¿Por qué no están los genetistas perinatales? O sea, porque lo escuchas y crees que, híjole, no ha de ser una rata de laboratorio, y pues ya ven que no, y lo consideran dentro de este directorio como de un must a visitar, que nos hace a nosotros también, pero a veces, pues ganarle tiempo a no hacer un tratamiento y tratamiento, cuando a veces se pueden sacar cosas muy fáciles. O sea, ¿qué pasa ahí en la cadenita de dónde queda el genetista en este juego de la fertilidad? O sea, me encantaría decirte que tengo la respuesta, ¿no? No lo sé, o sea, no sé por qué. Sin duda la genética es una rama relativamente nueva, ¿no? Y sobre todo cuando ya realmente ahorita podemos tener más injerencia o más como efecto en las cosas. Entonces yo creo que la medicina tradicional, o sea, a mí me pasa todavía mucho que mis maestros, o sea, los que me dieron clases de medicina o las rotaciones que yo llevaba en los hospitales y demás, cuando me los reencuentro y me dicen, ¿y qué especialidad hiciste? ¿No? Pues genética, la medicina del futuro. Y yo, no, o sea, lleva siendo la medicina del presente varios años, ¿no? Sí. Entonces, es este concepto de que la genética no hay mucho que podamos hacer ahí y que a lo mejor no estoy tan sensibilizado con ella, que no forma parte de mi día a día, ¿no? Creo que hoy ya, en genética reproductiva, o sea, bueno, más bien en biología de la reproducción, perdón, y en cualquier otra rama de la medicina, ya no pueden no caber en la conversación la genética. Sin embargo, todavía no hemos logrado que esto se empape de esa manera. Las guías sí dicen que deberías tener una consulta con un genetista perinatal y que toda clínica de fertilidad debería tener un genetista. A lo mejor no necesariamente sentado ahí, pero sí un genetista de referencia que ayude con esto, ¿no? Creo que pasa un poco como con los embriólogos. ¿Por qué no hablamos nunca con el embriólogo? ¿Por qué el embriólogo no me explica los resultados de mis embriones? Sí. O la clasificación. O sea, ¿por qué me lo dice todo en la misma persona? Y siento que sí es parte de esta medicina que teníamos inicialmente patriarcal, sin el concepto de hombre como tal, sino de que el médico es el que toma el único que toma las decisiones, ¿no? Y creo que eso también ha ido cambiando. Y sí, desafortunadamente nos toca que México o Latinoamérica pues va permeando y va poco a poco, ¿no? Yo creo que cada vez más estamos presentes en las clínicas de reproducción, cada vez más estamos en la conversación y cada vez más formamos parte de la toma de decisiones. Ya es muy común que aunque no me mandan a los pacientes, que ojalá pasara más, sí me hablan para preguntarme, oye, tengo este caso tal, y entonces le digo, mira, yo creo que sí, pero oye, ¿por qué no me lo mandas? Sí, no te lo mandan, o a lo mejor uno que otro sí, ¿no? O el que ya se le salió de las manos sí te lo mandan, ¿no? Pero me hablan para preguntarme qué estudio le pido y cómo le hago. Yo no sé, necesito conocerlo un poco más para decirte qué le vamos a pedir, ¿no? Pero pues de entrada por lo menos esto, ¿ya lo tiene? No, ¿no? Y justo no es para hablar mal del médico especialista, al contrario, ¿no? Cada quien hace lo suyo. Pero pues así como, aunque yo pueda saber mucho al respecto, no voy a determinar cuánta dosis te voy a dar para estimulación, ¿no? Ni te voy a hacer el ultrasonido de seguimiento folicular. No es que voy a quitar tu chamba, vamos a hacer equipo. Vamos a hacer equipo. Y creo que sí está empezando a funcionar un poco mejor. Obviamente las que llevan muchos años en esto,
me van a decir, cero, Luisa, o sea, no está funcionando mejor. Y a lo mejor, te digo, no ha logrado permear, pero creo que sí estamos haciendo pasitos. Y más porque gracias a que ahora todo el mundo tiene acceso a información, a lo mejor si no te mandaron de entrada, tú ya lo leíste, lo preguntaste y ya le dijiste al doctor, oye, ¿y quién es tu genetista? O quiero ir al genetista. Y a lo mejor si no te recomienda algo bien, tú ya buscaste a alguien, o a lo mejor sí te lo recomienda. O sea, a lo mejor no de entrada, pero si tú ya lo pusiste sobre la mesa, te va a decir que sí, ¿no? Yo creo que eso, siento que es algo que ha mejorado. Y ahorita como genetista, en los casos que has visto, porque bueno, sabemos que por alguna extraña razón, entre infertilidad, cáncer y todas estas patologías que a veces tal vez no sé si no se hablaban o sí, o simplemente ahora se escucha demasiado, ¿qué es lo que tú has visto que ha estado más en aumento? Porque hace poco te comentaba de unas cifras que tenemos en el grupo de apoyo en donde se ve mucho temas de reserva ovárica, factor masculino y todo eso. ¿Hay algo que tú estés viendo que en la genética esté cambiando o esté afectando que estos índices en temas pues, específicos en fertilidad esté cambiando? O sea, lo que más está cambiando es la edad en la que nos embarazamos. Y sé que no aplica para todos, ¿no? O sea, sí hay mujeres que también tienen problemas de infertilidad, y hombres también, cuando son chicos o más jóvenes, ¿no? Pero sí es una realidad que el reloj biológico funciona tanto para hombre como para mujer. Y que aunque todo el mundo ha ido evolucionando en todos los sentidos y que es natural que ahora a los 25 años a lo mejor tu idea no es embarazarte, ¿no? Sí el mejor periodo biológicamente hablando de una mujer y de un hombre para reproducirse, sí es entre los 15 y los 30, ¿no? Entonces, ahí es donde tu cuerpo está en óptimas condiciones pues para tener la capacidad de autorrepararse, de sanar, de estar en más armonía, ¿no? Si lo piensas en cosas más sencillas como que ya te salen arrugas o manchas, que ya la cruda no la toleras igual, que te cuesta más trabajo bajar de peso, si lo piensas así, es parte del proceso biológico de envejecimiento. Y no necesariamente es si llevas haciendo ejercicio toda tu vida y comiendo bien y meditando y estás en zen contigo. No necesariamente, claro que ayuda. A ver, por supuesto que va a modificar el estado natural, ¿no?, de tus células y tu metabolismo armónico, pero tu genética no va a ser modificada. O sea, la edad... El daño está. La edad no la vas a poder quitar, ¿no? Entonces, sí es una realidad que la reserva ovárica en las mujeres tiene límites y que por eso nuestra fertilidad es finita, porque nacemos con el número de óvulos con el que vamos a morir. Entonces, pues vamos a ir haciendo mes con mes, aunque ovulemos 1 o 2, se van a reclutar alrededor de 1000. Entonces, de esos 1000 se seleccionarán 1 o 2 que son los mejores y esos son los que vamos a ovular. Entonces, si pensamos en un tratamiento de reproducción asistida donde estamos estimulando para ovular, no es que va a disminuir mi reserva ovárica, ¿no? Porque no vamos a aparecer cosas que no había. De esos mismos 1000 que ya se iban a reclutar en ese ciclo, en vez de que 2 sean los mejores y se ovulen, pues voy a lograr que haya más. Entonces, pues sí, a mayor edad, menor reserva ovárica y también pues menor plasticidad celular y menor capacidad de reparación celular, y definitivamente eso hace que tengas que tus células estén en menores condiciones o menos óptimas que una mujer que tiene menos de 30 años o de un hombre que tiene menos de 30 años, porque el esperma tiene igual consecuencias, ¿no? O sea, funciona un poco distinto. ¿Y en tu consulta también ves igual mujeres, hombres? Claro, sí, sí, mi consulta que también es muy importante eso, porque luego llegan las mujeres solas y dices, pero es que me falta el otro 50 y te puedo ajustar a ti. Aparte de lo que les dicen cuando agendan la cita la consulta es en pareja. A veces no se puede o no pueden venir. Tengo un horario específico que es de 8 a 10 de la noche que uso para parejas de fertilidad, porque ya sé que el pretexto principal es no he regresado a la chamba, pues no puedo porque no sé qué. Perfecto, de 8 a 10 de la noche ya todos están en su casa. Y entonces hacemos una consulta en línea, por lo menos la primera vez, y entonces ahí podemos resolver muchas dudas y estar todos. Y son consultas que duran en promedio 2 horas. Entonces, porque vamos a hablar de todo, del hombre, de la mujer, de los óvulos, del esperma y de la mamá, de la del tío, del primo. Eso también está cañón, porque luego un poco mi conflicto también es esas primeras consultas, que nada más en temas de fertilidad te dicen, ya te bajó, ya estás lista. Y yo, pero sí, pero no me preguntaste si como, si duermo, si voy al baño, si mi mamá se le cayó el pelo. Claro. Y esas cosas a veces sí son muy importantes. Pero además y que acabamos nosotras. Y a él. Sí, ¿no? Porque al final un embarazo es 50-50. Entonces, el genetista pregunta todo de él y de ella. O sea, a él también, porque luego les mando una lista de qué es lo que necesitan saber, o sea, como ya tener preguntado, ¿no? Porque luego están ahí, déjame le marco a mi mamá y ellos, o sea, sí, pero parece que te mandamos una lista, ¿no? Sí. Porque le voy a preguntar a qué edad le bajó a su mamá, a qué edad tuvo menopausia su mamá, la de él, ¿no? Sí. O sea, ¿tuvo abortos o no su mamá?
su tía, o sea, que me cuente de sus primos y primas, han tenido temas de reproducción, de él, claro, de él, 50% es él. Entonces, toda esa información me ayuda a mí saber, y de él y de su papá, porque, por ejemplo, hablando de reserva ovárica, una de las causas, la causa número 1 genética de baja reserva ovárica es X frágil, Sí. que es una condición genética que aunque se presenta o se manifiesta completa principalmente en los hombres, también en las mujeres tiene ciertas repercusiones. Dentro de ellas es una falla ovárica prematura. Pero este gen es un gen muy curioso porque no es nada más tengo o no tengo la falta de ortografía, sino que depende de una secuencia de repetidos. Le decimos enfermedades por expandido de trinucleótidos. Dependiendo del número de repetidos que tengas, es qué manifestaciones clínicas vas a tener o no. Entonces, antes de tener el cuadro clínico de X frágil como tal, existe uno que se llama síndrome de tremorataxia, que son problemas de coordinación, temblores de intención, problemas de marcha y problemas psiquiátricos como de cambios de humor brusco, este tipo de gente como agresiva. Entonces, los hombres que no tienen un número de repetidos suficiente, que es más de 200, para tener X frágil, pueden ser portadores. Y como es un gen que se guarda en el cromosoma X y el hombre solo tiene un cromosoma X, el 100% de sus hijas lo va a heredar. Entonces, si yo no le pregunto a esa mujer si su papá tiene temblores de intención o está en abordaje por parkinsonismo, pero no es Parkinson porque no le han cachado, pero sí últimamente se tropieza, pero sí ya tiene unos cambios de humor brutales, no me doy cuenta de eso. Solo le preguntamos a qué edad le dejó de bajar a tu mamá o cuándo fue la menopausia. Sí, pero ¿y tu papá? Porque si es el papá, entonces el 100% de las hijas. Y entonces ya te lo caché a ti, pero tu hermana chica, ¿qué crees? Está en la misma situación. Entonces hay mucha información que nos permite entender de dónde viene y por qué. Y no todo es la mujer, ¿no? El hombre nos aporta muchísimo. Si es un tema cromosómico de una translocación balanceada, ¿no? Si la hermana del hombre, o sea, de esa pareja, tuvo abortos de repetición y la mamá también, o la tía, o el primo, pues ¿qué crees? Chance viene por ahí. Claro. Entonces, las preguntas son igualitas para los hombres que para las mujeres. No le voy a preguntar a él a qué edad te bajó, pero sí a tu mamá, ¿no? Claro. O sea, o algo que haya llamado la atención. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es en pareja, la consulta de genética es en pareja. No, y que aparte te da ciertos datos que tú, si dices, ok, tenemos este problema, pues lo ideal ya es un in vitro. Y eso te ahorra tal vez 6 inseminaciones o los coitos o todo este relajo que uno pasa, y que puedes ir un poquito más a la segura y te ahorra tiempo, te ahorra dinero y te ahorra alma. Claro. Y ahora dijiste una palabra que ahorita está de moda y está retumbándome en la cabeza, que parte de modificación. Modificación, y ahora eso de modificación se volvió epigenética para todo. Epigenética para la comida, para que el color de ojos, que para todo, ovodonación, todo tiene solución por la epigenética. Y por eso yo quería traer al especialista, porque si vamos a hablar de epigenética, pues que me lo explique una genetista. ¿Qué es la epigenética? Y realmente, ¿hasta dónde abarca? Porque ahora resulta que con cualquier cosa ya te lo resuelve la epigenética. La verdad es que es una de las palabras más de moda de estos años, con la que se ha comercializado brutalmente productos, estudios y cosas que pues desafortunadamente no funciona como dicen que es, ¿no? Le llaman epigenética a todo y no todo es epigenética. Pero para poder entender qué es epigenética, necesitamos primero tener claro qué es genética, ¿no? O sea, solo recordando un poquito, las que ya me escucharon decir esto 20 veces, una disculpa, pero va de nuevo. Nuestro ADN está compuesto por 4 letras. Estas letras, dependiendo del orden en el que se acomodan, van a dar origen a un gen. Ese gen se convierte en proteína y esa proteína tiene una función específica. El ser humano tiene más o menos 20.000 genes y todos tenemos los mismos genes, ¿no? No es que yo tenga el gen de tal y tú no, los genes son iguales para todos. Y tenemos, los genes, podemos pensarlos como libros que tienen capítulos con instrucciones. Entonces, mi genética va a depender de, todos mis genes están duplicados. Tengo 2 copias de cada gen y por lo tanto 2 copias de cada cromosoma. Y eso es porque una copia me la aporta el óvulo y la otra copia me la aporta el esperma. Entonces, todo nuestro genoma está duplicado. La secuencia de letras, que es mi ADN, esa no es modificable. O sea, necesitaría yo una intervención, o sea, una radiación estilo Chernobyl para que se genere un daño real, ¿no? Y que entre y cambie todo. O un acúmulo de daño, ¿no? Un radiólogo, antes de que supiéramos que existían, ¿no? Estas pecheras, las batas, y entonces les daba más cáncer, ¿no? O fumar. Eso sí modifica tu genética,
pero no en el sentido de que va a cambiar la expresión de tu gen, sino que va a dañar esa célula, y esa célula se puede o malignizar y dar un cáncer, o morirse y generar apoptosis, ¿ok? No va a cambiar la instrucción de mi libro, ¿ok? Entonces, le llamamos enfermedades genéticas o condiciones, porque no todas las condiciones genéticas son enfermedad. Le llamamos condición genética a lo que altera o modifica la secuencia de letras o los cromosomas. Ahora, ¿qué es epigenética? La epigenética se refiere a los cambios en la expresión de los genes, que es potencialmente heredable, pero que no modifica la secuencia de letras. O sea, si mi instrucción está mal, está mal. O sea, si yo nací con una condición genética, voy a poner un ejemplo, o qué condición genética así te suena de bote pronto, para hablar algo que sí pueda ser conocido de la gente. Fibrosis quística, neurofibromatosis, fibrosis quística. Okay. La fibrosis quística, ¿no? Entonces yo tengo una falta de ortografía en mis 2 copias de mi gen de fibrosis quística que hace que no se produzca bien mi proteína y por lo tanto tengo el diagnóstico de fibrosis quística. A ver, nada más hay duda. Para yo tener fibrosis quística significa que mi mamá y mi papá lo tuvieron. Son portadores sanos, porque es una condición recesiva. Si quieren podemos hablar también de eso. Entonces tengo las 2 copias afectadas, mis papás cada uno tiene una, entonces ellos son sanos portadores y como yo tengo las 2 afectadas, yo sí tengo la enfermedad, ¿ok? Entonces no tiene que haber antecedentes en mi familia para que yo sea portador de fibrosis, para que yo tenga fibrosis quística o que yo sea portador, ¿ok? Entonces, por más que yo regule la expresión de mis genes, no voy a corregir la falta de ortografía que hace que no funcione mi gen. Tengo esa condición, está en todas mis células. El 100% de mis células tiene la falta de ortografía. Eso no es modificable. No importa qué tanto medite, qué tanta fruta coma, cuánto le rece a los astros. O sea, eso no va a modificar. En algo como más sencillo. Una persona con síndrome de Down o con una alteración cromosómica. No, por más que yo modifique su epigenética, el diagnóstico está, es constitutivo, está en todas sus células, no va a cambiar. Entonces, tiene que quedar claro que las condiciones genéticas no se modifican con epigenética, ¿ok? De hecho, incluso hay condiciones genéticas que están dadas por epigenética, porque las proteínas que se encargan o los mecanismos que se encargan de poner estas marcas para cambiar la expresión de los genes está afectada. Entonces, este concepto es el que genera siempre conflicto. Entonces, sí dije que era algo que modificaba la expresión de los genes y que era potencialmente heredable, pero que era modificable, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Hay que recordar que estos 20,000 genes que tenemos están en todas mis células. El pelo, la uña, el corazón o el ojo. Todas tienen los 20,000 genes. Ahora, ¿todas necesitan los mismos genes? No, porque el páncreas tiene funciones específicas y el pelo tiene otras funciones específicas. Entonces, ¿cómo le hace la célula para no revolverse y para saber qué necesita activar y tenerlo disponible pronto? Enrolla, hace maraña, lo que no necesita y deja libre para poder ser leído lo que sí le interesa. ¿Cómo lo hace? Con epigenética. Epigenética son marcas que se le ponen al ADN de 5 diferentes formas para que se compacte o se abra en las zonas que necesita o que no necesita. Y estas marcas están preestablecidas porque yo ya sé que si es de noche, pues mi pupila se tiene que hacer, bueno, está chiquita, se tiene que hacer grande, grande, grande para que pueda entrar más luz y yo pueda ver. Pero no está permanentemente abierta. Para que ese músculo se cierre o se abre, necesito que el gen se active y actúe en el músculo para que haga que se exprese. Entonces, lo mismo con el páncreas. Si yo llevo 12 horas de ayuno porque dormí, mi páncreas ahorita está apagado en los genes que van a producir insulina, porque no los necesita. Pero si me despierto y me como una fruta con avena y no sé qué, entonces necesito metabolizar y entonces prendo los genes para que echen insulina. Entonces, no es que yo cambie la secuencia de letras de mi gen de insulina, no. Simplemente activo o inactivo lo que necesito en ese momento. Entonces, no puedo corregir enfermedades genéticas con epigenética. ¿Okay? Si tengo una condición genética, no es modificable. Y la epigenética no va a modificar ni el color de mis ojos, ni si soy más alto o más chaparro, ni si soy china o lacia. ¿Okay? O sea, lo que ya está constitutivo en mi persona no se va a modificar. ¿Qué es lo que sí puedo modificar? La célula se reprograma, por decirlo de algún modo, más o menos cada 3 meses. Entonces, la célula entiende cómo funciona de acuerdo a mi día a día. Entonces, si yo todos los días me despierto y me desayuno un pan dulce con café, pues mi célula sabe perfectamente cuál es la porción o la dosis que necesito de insulina
a esa hora de la mañana para procesar eso que estoy comiendo. Si toda mi vida hago eso, o por lo menos 3 meses seguidos hago eso, todas mis células van a estar preprogramadas para activar insulina. Entonces, incluidas mi óvulo y espermatozoide. Entonces, si yo me embarazo en ese momento de mi vida, ese óvulo que estaba preprogramado para producir insulina por mi concha en la mañana, pues está así programado. Entonces, mi hijo va a tener esa misma programación. Va a tener cara de conchita. Va a producir más insulina que a lo mejor que si me desayunara unos huevitos con verdura, ¿no? Entonces, lo que sí puedo hacer con epigenética, o sea, lo que sí puedo hacer con el medio ambiente es regular esto. Y en vez de decirle a mi célula, produce mucha insulina en las mañanas porque te voy a dar pan dulce con café, produce lo normal, porque te voy a dar huevitos con verdura y café. ¿No? Y de repente te voy a dar un pan dulce y en ese momento activarás más, producirás más insulina y lo resolveremos. Pero no voy a tener activado ya mi insulina para que se produzca. ¿Qué pasa si es así? Los niños nacen con esta predisposición a obesidad, a resistencia a la insulina, a diabetes mellitus. Se acaban antes sus reservas porque sus células están como predispuestas a activarlo. No es una condición genética. No es cómo me veo, si me parezco o no me parezco. Son las cosas que necesito o que actúo en el día a día. Entonces, sí, claro, si yo fumo, toda mi vida he fumado, y dejo de fumar 3 meses, sí reprogramo. Si yo tomo ácido fólico 3 meses antes de buscar un embarazo, sí reprogramo, porque entonces ya mis células saben cuál es la dosis que reciben, qué necesitan y están en su mejor versión. Están nutridas en su mejor versión. Oye, lo estaba haciendo perfecto, pero pues tuve una boda, nos fuimos. No pasa nada, porque tú llevas 3 meses haciendo. Sí, ya es un hábito. Ya es un hábito y tu cuerpo ya sabe cómo responder a eso. Entonces, sí, claro que el estilo de vida modifica tu epigenética en el sentido de que ayuda a regular que se expresen o no algunos genes, pero los genes que funcionan de esa manera, ¿no? Si yo tengo una cardiopatía, por más que coma bien, ¿me va a ir mejor? Probablemente sí, porque seguramente tengo menos colesterol y entonces tengo menos riesgo de trombos y entonces, ¿no? Y tengo la presión en un mejor nivel y no tengo obesidad, sí. O sea, en general me va a ir mejor en la vida. ¿Me va a corregir la cardiopatía? No. Entonces, esta falsa idea de que con epigenética podemos curar las cosas no es realidad. Pues claro que podemos modificar hábitos y claro que nos va a dar un mejor bienestar en todos los sentidos. Y claro que voy a tener un óvulo y un esperma en muchas mejores condiciones metabólicas o armónicas como célula. Pero sí, no lo que necesitas para fecundar, o sea, claro, energía. Necesitas tu mejor versión de todo. Pero no, y tampoco tiene que ser, según yo, tan radical de, bueno, entonces ya nunca más vuelvas a comerte un lácteo, ni un gluten, ni un no sé qué, porque también luego justo eso, pues también el cuerpo sí necesitas hacer un hábito para que tu cuerpo entienda y regule y diga, este es mi basal, esto es lo que yo produzco normalmente. Si de repente me como un pan con gluten, pues activo y proceso el gluten. Si de repente me como un helado de chocolate, qué rico, y lo metabolizo. Si me echo 2 copas de vino o una borrachera, lo metabolizo maravillosamente. Pero te voy a decir por qué es muy importante también decirlo, porque cuando tenemos negativos, ese mosquito me da. Cuando tienes un negativo, siempre hay a quién le voy a echar la culpa. Y este peso que ahora está teniendo la epigenética es porque yo hice, o porque yo justo me fui a la boda, o porque me comí esa pasta que tenía gluten y que entonces me inflamó las células. Y sí hay que quitarnos un poquito de culpa y un poquito de peso a esta palabra, porque ahora la vemos en todos lados. Y es, oye, pues sí, lo que estás diciendo ahorita, podrás modificar algunas cosas, pero si hay un daño, pues el daño va a estar. Échale los kilos estos meses en los que tú puedas hacer alguna reprogramación o sentirte mejor, que yo lo he dicho, o sea, yo hice estos cambios radicales, que ya muchos llegaron para quedarse, y no me embaracé, pero yo me siento mejor. Claro. Entonces, si hay veces que dices, independientemente de por qué lo estés haciendo, sí encuentra la forma en la que tengas más energía, en la que tu piel se sienta mejor. En que tengas una mejor versión, porque claro que estás metabólicamente más sano, sí, pero no estás curando o corrigiendo nada. Si tengo 42 años y soy la más sana del mundo y estoy en paz y armonía con mi ser y con mi pareja, está maravilloso. Seguramente tienes un mucho mejor pronóstico. Seguramente no estás inflamada. Seguramente todo. Sí, y eso es real y se vale. Y qué bueno, y hay que hacerlo. Y sí, por favor, ¿no? Sí. Pero no le quita los 42 años a tus ovarios. Por lo tanto, la probabilidad de que tus óvulos estén alterados cromosómicamente, esto sí es a nivel genético, está ahí. El 80% de los óvulos, bueno, de los embriones de una mujer de 40 años van a tener alteraciones cromosómicas.
Y esto no depende de si te comiste un pan Bimbo, si te pusiste una borrachera o de si no hiciste yoga en las mañanas. No depende de eso, es exclusivo de la edad. Entonces, no, tampoco quiere decir que entonces I'm doomed y que si tengo 40 años no me voy a embarazar. Claro que no. Depende de muchos factores. ¿Cómo está tu reserva ovárica? No, sí, no sabré yo todo lo que se tiene que sincronizar. Exacto. Para entonces, por eso esta idea de, no, si ya tienes más de 35 años, in vitro, porque no. ¿En qué contexto? ¿No? O sea, incluso teniendo 40 o más, si tengo una buena reserva ovárica, pues tengo chance que si con cada estimulación tengo muchos embriones, pues que en una de esas salga uno bueno. Pero si tengo más de 40 años y tengo una baja reserva ovárica y con cada estimulación logro 1 o 2, tengo que tener por lo menos la conciencia, o sea, saber que puede ser que me eche 5 ciclos y que en los 5 ciclos tengo ningún embrión sano. Sí, porque por estadística eso es lo que toca. Y no es que la clínica lo esté haciendo mal, no es que el doctor te esté engañando, no, es que es lo que toca. Y si sigues intentando, eventualmente te tocará uno, sí, pero ¿a qué costo y con qué precio? ¿No? O sea, claro. Entonces, esa decisión, ¿quién la toma? Tú como pareja, teniendo claro cuáles son las limitantes y las ventajas o desventajas que te va a dar esto, y ustedes decidirán en qué momento es suficiente o en qué momento o por qué sí seguimos, ¿no? Oye, si cambio hábitos, sí, claro, porque seguramente tus ovarios entonces no están inflamados, tienen una mejor versión y ese óvulo va a tener más chance de ser fertilizado y de implantarse. Si estaba genéticamente mal, igual se va a perder. ¿Va a acabar en un aborto? Sí. Pero tenía mejor pronóstico reproductivo ese óvulo, ¿sí? Sí. ¿Y hay alguna forma de medir eso? O sea, que ese cambio, por ejemplo, si tú empiezas un in vitro, y tienes, en mi caso, ¿no? Que mi problema es la FSH, la hormona que regula el funcionamiento ovárico. Si yo al hacer estos cambios logro bajar la FSH y empiezo un in vitro, tengo mejor pronóstico por el proceso o sea, por lo que implica esa hormona, o sea, que esté baja, pero si ese óvulo tenía una alteración cromosómica, da igual si la FSH estaba en 100 o si estaba en 1, o sea, no importa, ¿no? Ahora explícame la epigenética en temas de ovodonación. Ok. Bueno, primero aclarar que aunque dije que el pelo y la uña tienen los mismos genes, ya vimos que no activan los mismos genes. Entonces, un test de epigenética que con un pelo te dice la epigenética de tu cuerpo, estamos de acuerdo que ya todas ustedes entendieron que eso no es real, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo la epigenética del pelo que la del páncreas, porque son diferentes genes. Y porque incluso es célula dependiente y momento dependiente. Porque si yo estudié la epigenética de mi páncreas antes de comerme el pan de chocolate o después de comerme el pan de chocolate, pues va a ser diferente. Sí, entonces, como medirte el cortisol justo antes de salir al tráfico o ya después de que pitaste el claxon 18 horas. Entonces, no crean, es mentira, sí te lo venden como lo mejor, no es un test de epigenética. Le pueden llamar de cualquier otra manera, pero no mientan diciendo que estamos midiendo epigenética porque no. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que sí sucede? Si yo hice ovodonación y estoy embarazada, ¿quién está gestando ese bebé? Yo. ¿Quién le está? Hay que recordar que cuando se da la implantación, pues mamá y bebé están comunicados a través de vasos sanguíneos que están intercambiando sangre. En pocas proporción, pero están. Entonces, desde las 5 semanas de embarazo, mamá y bebé son una quimera. O sea, ya bebé tiene células de mamá y mamá tiene células de bebé. Esto es algo lindísimo. O sea, es este concepto de que ese bebé está en mí y siempre estará, ¿no? Y estas células no desaparecen una vez que nace el bebé. Esas células migran y se pueden quedar en corazón, en cerebro, en músculo. De hecho, se ha visto casos de regeneración de ciertos tejidos porque las células fetales generan, ¿no? O sea, hay cosas muy lindas. Ahora, que te vendan la idea de que entonces esto va a hacer que genéticamente se parezca a ti, no es real, ¿no? ¿Qué es lo que sí va a suceder? Tu estado metabólico de todas tus células, incluido el endometrio, tus células sanguíneas, tu estado inflamatorio, es parte de este embarazo. Entonces vas a nutrir a ese bebé con esas células. Todo lo que va a pasar de ti al bebé es todo ese amor que le estás poniendo, toda esa como contratransferencia, toda esa interacción es real. Entonces sí tu bebé tiene células tuyas y tú tienes células de él, pero eso no quiere decir que entonces va a parecer a ti físicamente. Seguramente va a tener expresiones similares a las tuyas, claro, porque las aprende de ti, las vive contigo y te ve estar triste y te ve estar feliz y te escucha que le cantas. Sí, o sea, esa conexión es una realidad. Y sí, o sea, esto epigenéticamente, estas células que le estás pasando sí están prediseñadas bonita, de forma correcta, ¿no? No así quiere decir que si genéticamente ese bebé tenía algo,
con tu genética, con tu epigenética lo vas a corregir. No. O sea, eso no. Pues sí, la conexión mamá-bebé es una realidad. Es importante porque luego también romantizamos un poco cuando empezamos a hablar de ovodonación y, bueno, ¿qué nos va a parecer a mí? Pero entonces yo al gestar y entonces esto se apaga y se prende. Y es como, a ver, si vamos a hacer el duelo, hagámoslo completo, ¿no? Y saber que lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vas a tener la interacción del poder gestar y el sentir, y me pateó, y me hizo, y tal. Pero sí es real que si soy una mamá. Hay unos doctores que dicen, va a heredar tu carácter. Entonces dices, bueno, pues sí, igual y si todo el embarazo estás feliz, o estás enojada, o estás en bronca con el esposo, pues igual y el hijo te saldrá. A ver, lo que es una realidad es que tú estás generando hormonas, neurotransmisores, ¿qué le vas a pasar? Entonces, si tú tienes endorfinas a tope o estás muy deprimido y tu serotonina está bajísima, ese bebé recibe eso mismo que está en tu sangre es lo que va a llegar. Y al final tú también todo lo que comes, todo. Por supuesto, entonces, si tú tienes malos hábitos en general, fumas, tomas, estás en un estado inflamatorio, estás gestando un bebé que está recibiendo eso mismo. Y tampoco, porque aquí es donde te echan la culpa, ¿no? O sea, claro, como te comías un gansito durante todo tu embarazo, por eso no, tampoco funciona así, ¿no? O sea, pero sí es una realidad que si mi cuerpo tiene un estado inflamatorio, pues mi bebé también lo tendrá. Y que si yo tengo malos hábitos o tengo algún estado metabólico desbalanceado, sí puedo hacer que mi bebé de cierta forma lo resienta. Pero por favor quitemos estas culpas. O sea, no es que si yo... Porque, que el otro concepto es... Tener sobrepeso no es lo mismo que tener un estado inflamatorio, ¿no? O sea, en tu cuerpo. Ya sabemos, o sea, que este diagnóstico de obesidad no necesariamente es mucho más, pues el mal concepto que le damos que lo que realmente representa. Sí, la obesidad la mayoría de las veces genera un estado inflamatorio y representa muchos desbalances hormonales, metabólicos y demás. Pero hay casos que no. Hay mujeres que tienen obesidad diagnosticada por los numeritos que calculas de índice de masa corporal y tienen embarazo perfecto. Y que además están metabólicamente maravillosas, sus hormonas están normales, todo su, o sea, colesterol, triglicéridos, glucosa, todo es maravilloso. Sí, o al revés, que yo llegué igual con un doctor, pero como perfecto y hago esto, sí, pero pues ven, hijita. Justo. Entonces, el peso no es sinónimo de bienestar y eso nos tiene que quedar claro desde siempre. Y es muy importante también esas etiquetas, porque luego, entre las que te pones tú y luego las que te activa el doctor o la sociedad de es que porque gorda, es que porque flaca, es que porque grande, es que porque joven, también eso es como, hijo de la madre. O sea, esto realmente, ¿qué es lo que impacta y lo que afecta en mi fertilidad? Y si lo piensas, en nosotros, pues nuestros papás tampoco tenían tanta conciencia de estas cosas. Para nada. Y seguro se desayunaban unos Choco Crispies con leche entera y le echaban una cucharada de... Exacto. Mientras embarazada. Exacto. Y pues... Igual naciste. Entonces la gente te dice... Yo no sé por qué hacen tanto drama si toda la vida ha sido así, y toda la vida nos hemos embarazado y mira qué bien estamos. Y yo, ¿sí? O sea, ¿sí estamos así de bien? Porque pues no. Sí. Pero el ejemplo que me gusta hacer a mí de analogía es el car seat, ¿no? ¿Quién de nosotros no viajó a Acapulco en la cajuelita de atrás del coche? O sea, y hoy es impensable. No arranco el coche si no estás bien amarrado. ¿Por qué? Porque hay evidencia que me permite saber que eso salva vidas. Oye, pero yo toda la vida viajé a Acapulco manejando y nunca me pasó nada. Sí, tú no. Pero todos los que sí, que no estás viendo, ¿no? Sí. Por eso se tomaron estas medidas. Entonces, funciona idéntico. Sí, no fumo durante el embarazo, no tomo alcohol, no, ni una copa. Es que mi doctor dijo que una copa sí se valía 0. Hoy, el Colegio Americano de Ginecología, de Genética, el que me digas, donde lo leas, te dice 0 alcohol durante el embarazo. 0, porque no sabemos cuál es la cantidad segura. Claro. Entonces, no. Si te dijo tu doctor que porque también me toca que, pues a mí mi doctor me dijo que podía 2 copitas y con eso, perfecto, si tú estás tranquila con eso, fine, pero la recomendación no es la correcta, y no es que lo diga Luisa, es que lo dice la experiencia, ¿no? O sea, en infertilidad yo les digo, si ya llegaste hasta aquí y te dicen no, aguántate, o sea, y que si el gelish, que si la copita, que si el vape, que, oye, o sea... A ver, delete, ya veré después. Y claro que habrá la que con gelish, pestaña postiza, se va a embarazar. Sí, entonces no podemos polarizar, ¿no? Claro. O sea, es tratar de tener lo más armónico posible tu ambiente, ¿no? Sí. Y sí, a lo mejor en una persona que no tenía las mejores condiciones, que tiene poquitos óvulos, que la calidad no es la mejor, si además fuma, echa gelish, se pinta la pestaña, pues sí, se pintó el pelo de morado, entonces lo decoloró. Sí, probablemente ahí sí. La suma de factores generó como menos probabilidad de lograrlo. Pero no quiere decir que porque te hiciste gelish
no te embarazaste, ¿no? Eso sí tiene que quedar claro. Y, por ejemplo, ahora que se habla mucho de los disruptores endocrinos. Que es una realidad. ¿Eso también afecta la epigenética? Sí, o sea, eso también... justo sí. Justo, es como si comieras chocolate todos los días. O sea, no es los mismo. Plásticos y todo eso. Sí. Mientras más clean podamos estar, mejor. También sabemos que hoy a las mujeres les baja muchísimo antes que lo que pasaba, pues, como habitualmente. Sí. También o sea, hay muchas Incluso cosas. La menopausia. O sea, ahorita ya escuchas de perimenopausia desde los 30 años, niñas que ya están... Exacto. Entonces, claro, depende de las hormonas del huevo y del pollo. Sí, pero tampoco quiere decir, o sea, porque sí, toda nuestra vida yo comí pollo y me embaracé. Entonces, no, esto de polarizar no quiere decir que ya. Tú estás bien y tú estás bien y tú estás... No, es tratar de tener lo más armónico posible y tratar de hacer hábitos. Y si un día me voy a comer un pollo con mucha hormona o un chocolate con mucho, y un día me hago jellies porque me casé. Sí. O sea, bien por ti. No pasa nada. Sí. Una vez al mes te haces jellies, sí, está también perfecto. Goza o sea, no la vida pasa un poco, nada, ¿no? Sí, mientras menos estés expuesto a este tipo de factores, es más probable que tu regulación para metabolizar estos tóxicos del cuerpo, pues esté prendida versus apagada, ¿no? Sí, es como echarle la mano un poco. O sea, yo le digo al doctor, o sea, yo siento perfecto cómo a mi cuerpo le cuesta mucho trabajo ovular. Entonces, pues, ¿qué haces? Te tomas coenzima Q10, omega 3, o sea, cosas que yo sé que mi cuerpo se va a sentir más relajado para todo el proceso que tenga que hacer y que de alguna forma yo le pueda echar la mano. Pero tampoco significa que yo por eso pues, tenga más óvulos o me vaya a embarazar. Pero sí me parece súper importante poder tener esta conversación contigo porque hoy escuchamos tanto de epigenética de no especialistas, epigenética de nutriólogos, de health coach, de alguien que se echó un cursito de no sé qué. Y es muy delicado esto porque a veces nos dan una esperanza que no es o nos generan una culpa extra a un proceso que ya trae un chingo de culpa. Claro. Mientras más cosas puedas hacer bien, mejor, pero no para el embarazo, para la vida. Sí. O sea, mientras menos borracheras nos pongamos, mientras menos cosas te fumes y te tomes, mientras menos drogas recreativas hagas, tu cuerpo va a estar en una mejor situación. Sí. Si lo haces ocasionalmente, no pasa nada. No estamos satanizando nada. Estamos diciendo que la armonía es lo que nos permite. No es lo mismo hacerlo todos los días diario, ¿no? Como, ¿quién tiene mejores poros? ¿La que nunca se maquilla o la que se maquilla diario? Probablemente la que nunca se maquilla, pero hay quien se maquilla diario que igual tiene un cutis divino. Entonces, sí, ahí influye genética, o sea, mil otras cosas, ¿no? Pero si le puedes echar la mano, claro, no, le vas a ayudar. Entonces, funciona igual. Si puedo hacer ejercicio diario 30 minutos al día, qué maravilloso. Pero si solo puedo hacer 2 veces a la semana, mejoras 2 veces a la semana que 0, ¿no? Claro. O sea... Sí, no. Es ir haciendo todo esto en forma de cómo te funciona a ti, claro, cómo te sientes mejor. Y algo que creo que es también muy importante decir es, todos los cambios que hagamos, primero tienen que ser por la mamá. O sea, independientemente de qué llegue o que... Yo he conocido muchas niñas que me dicen, es que sangro entre periodos y no sé qué, pero como no quiero embarazarme, pues X. Yo no, por salud reproductiva, perfecto, pero por tu salud no es normal, ve y checa qué es lo que está pasando. O sea, ve si tienes un mioma, tienes un pólipo, no por tener un bebé, sino porque es muy incómodo sentirte así. Entonces, sí poner como atención a cosas que en un futuro pueden ser reversibles. En caso de este tema, ¿no? De epigenética, o sea, empezar a tener buenos hábitos, preparar el cuerpo para ese embarazo, o sea, si ya lo traes en mente, pues a mí me hubiera encantado que alguien me dijera, oye, pon la antimuleriana, oye, ciertos estudios, ciertas cosas, y no cuando ya estás con el agua hasta acá, claro. Y es, pues bueno, entonces voy a desayunar agua caliente con limón y ya va a estar, pues no. Sí. No, y no voy a defender al gremio porque definitivamente yo también me pongo el saco. O sea, no, sí es una realidad que no lo estamos haciendo bien, pero también es una realidad que hay cosas que son muy nuevas, ¿no? O sea, que cuando nosotras teníamos 15 o 20, no eran conceptos que teníamos así de claros y que no sabíamos bien cómo funcionar. Entonces, hemos ido aprendiendo. Y a nosotros nos tocó el aprendizaje que a las que siguen de nosotros, pues van a tener un mejor futuro. Y lo podemos ver en lo que sea, ¿no? O sea, cuando no podíamos votar o ir a la escuela y ahora que podemos hacer lo que queramos dentro de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, sí, no estamos en el mejor escenario, estamos transicionando hacia allá, sí está cambiando la medicina, sí está siendo cada vez más integral. En todos lados, pues no. Sí. No, desafortunadamente no. Y con la cantidad de gente que somos en el mundo, es mucho más probable que te toque caer en el porcentaje en el que no te tocó medicina integral que en el que sí, ¿no? Sí, pero a ver, o sea, yo creo que parte de esto es tener la información, buscarla, exigirla también.
O sea, como decías al principio, hay veces que el doctor no te recomienda, pero la paciente ya vio, ya entró a tus redes o se investigó, porque pues en cuanto empiezas a decir bebé, ya todo te llega. Pero también nosotras tener esta información y este poder en el proceso de decir, oye, ¿y si antes de hacer esto, pues descartamos tal cosa? Sí. Y hacernos parte del proceso, porque luego a veces Claro. tenemos mucho miedo del doctor o de preguntar o de que, híjole, igual es una pregunta que nada que ver, o qué tal que me salen otras cosas, ¿no? Muchas veces, y inclusive en el tema de genetista, que a veces nos da miedo porque cáncer. Y es, pues no, también son muchas otras cosas, Claro. ¿no? Y además, ojalá hubiera el estudio de genética que me pudiera decir todo. No, hay También. más de 800 estudios. El de ovulación no va a haber lo mismo que cáncer, el de falla ovárica prematura no tienen ni idea de si te va a dar cáncer o no. O sea, son cosas específicas que no tienen que ver una cosa con otro. Hay que quitarle este tabú a la genética, ¿no? Genético y hereditario no son sinónimos, genético y grave no es sinónimo, genético y malo no es sinónimo. La palabra síndrome, ¿cómo me cuesta trabajo usar esa palabra? Porque en el segundo en el que dice síndrome una genetista, ¿no? Sí. Y yo, pero síndrome de ovario poliquístico te generó el mismo shock, ¿no, verdad? Ok. Es un síndrome. Sí. Es un conjunto de dos o más cosas que se explican por una misma causa. ¿Es genético? No. ¿Es grave? No. ¿Te vas a morir de eso? No. ¿Tienes discapacidad intelectual? No. Sí, es como la palabra positivo, cuando menos mal llegó el COVID y ya dije, ya positivo COVID, sí. Pero antes era positivo y decías, madres, o sea, ¿positivo qué? Exacto. Sí. Entonces, el contexto es lo que importa, ¿no? Sí. Entonces, no, genético no es sinónimo de malo, síndrome tampoco, ¿no? Okay. ¿Tienes un síndrome? Sí, porque tienes dos o más cosas que se agrupan. Entonces, creo que quitar todas estas palabras tabú nos ayuda mucho, estar informados nos ayuda más. Entiendo que en un proceso de desesperación, de frustración, de impotencia, tenemos tanta información disponible, no tenemos forma de filtrarla, y al ser médico, tu criterio de filtración de información obviamente se vuelve más chiquito, ¿no? O sea, como si yo quiero filtrar cosas de arquitectura, de coche, de lo que me digas, pues no le sé, ¿no? Entonces, tengo menos capacidad de decidir que sí, que no. Se vale, por supuesto, proponerle al doctor, pero ojo, también hay que escuchar al doctor, ¿no? O sea, si no confías en él es un problema. Si ya viste que a pesar de que le dijiste, no te dio una explicación que te cuadrara y más bien te tiró a loca, ok, entonces ahí sí se vale decir no y buscar otra opinión. Pero si te está dando una justificación de por qué no, se vale sí escuchar. No necesitas hacerte ahorita un HLA Sekir, ¿no? Ahorita no. Pero es que sí, está en proceso de investigación, está en fase de investigación, hay cosas que no tenemos clara. Para casos muy específicos sí va a ser la solución. O a lo mejor hoy todavía no hay la suficiente información para decir que esa sí es la solución. A lo mejor era tu transferencia número 10 y esa era la que iba a pegar con o sin el tratamiento que te estaban dando. Sí. Hasta que no tengamos más herramientas para poderte decir con toda tranquilidad, esto sí es, no te lo voy a poder decir. Pero lo que sí voy a hacer es decirte sí puede ser una posibilidad. Nada más vamos a terminar primero de descartar lo que es lo más común y si de plano no, claro, lo revisamos. Te lo mando a hacer yo en el lugar confiable donde sí vaya a ser, ¿no? O sea, son cosas que vamos a platicar. Pero tampoco, o sea, sí pasa que en este pensamiento nublado ya de todo el proceso que has pasado, le dices, quiero que me hagas todo. O sea, sí, pero... ¿Sí? ¿Pero todo qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Sí. Vamos a ir descartando por qué sí y por qué no qué, ¿no? Escucha al médico. Si no te latió la respuesta o si fue porque te tiró a loca, ok, ¿no? Pide una segunda opinión. Pero si la respuesta que te dijo tuvo sentido, pero tu sleep coach te dice o tu coach nutricional te dice que please sí, créele al doctor, porque, por favor, porque llevamos en esto estudiando muchos años para esto, ¿no? Entonces... No, y es la diferencia de cuando vas en el primero, a tu primer tratamiento y tal, y el doctor te dice, ay, no necesitas nada. El primer negativo quieres hacerte todos los estudios, claro. Pero también es un dineral. Entonces, hay una parte también en donde dices, híjole, o sea, donde sí, que no. Esta parte en donde tenemos que aprender a pedir ayuda a especialistas, a la gente en general, de algo que nos dijeron que era muy fácil. Entonces también son diferentes miedos y diferentes traumas que uno va a ir como bajándole hasta que, pues bueno, encuentras el correcto. Sabemos hoy que son tantas las cosas que se tienen que sincronizar para que esto se dé, que la vida es un milagro real. Y justo eso, ¿no? Como no tenerle a veces este coraje o llegar con el bat con el doctor, es que tal, porque también ellos tampoco te pueden asegurar un embarazo, o sea, puedes tener todo el check y no dar. Es más, el que te lo asegure, ahí sí corre. Sí. No importa qué tantos títulos tenga colgados en la pared, si te firma o te asegura o te garantiza o te hace firmar un contrato que te garantice un embarazo, corre. Sí. Nadie
te puede No, garantizar un y embarazo. las tasas de embarazo y de éxito en las clínicas también, pues la realidad es que son bajas, o sea, son Claro. 50, 60% O sea, el que te dice máximo. 90% no es real. Sí. ¿De qué? De un positivo, sí, pero positivo bioquímico o Sí. bebé en casa. O no a es lo qué mismo, riesgo, ¿no? a qué riesgo claro. de lo que ahora, digo, pasa mucho con esto de no tener a veces protocolos regulados de te pongo quién sabe cuántos embriones, alguno pegará, pues sí, pero ¿y qué tal que me pegan los tres? ¿Y qué tal que adentro de mi cuerpo nadie tiene el control? O qué tal que en una sola oportunidad, que tú metabólicamente no estabas bien o que ese no era tu momento para embarazarte, perdiste tus 3 posibilidades que tenías. Sí. Si te las hubiéramos puesto en 3 tandas, como está Exacto. indicado, teníamos 3 oportunidades. No, y me lo dices a mí que yo ni saco, o Sí. sea, en el primero claro. Que llega dices, no, por favor. Claro, entonces es que te dicen, ¿no? Tienes más chance y a lo mejor la lógica dice, pues sí, de 3, alguno pegará, o no pega ninguno y perdiste todas tus oportunidades. Entonces hay indicaciones para todo. Okay. Hay indicaciones para poner más de un embrión, son las menos, hoy son las menos, pero puede haber, ¿no? Pero que de entrada, si no tienes claro cuál es tu tema de infertilidad, pero ya decidiste estar en un in vitro y estás relativamente joven y relativamente sano porque teóricamente ya te hicieron un abordaje al menos por encima y está todo bien, ¿por qué 3 embriones sería una buena decisión? ¿No? Claro. O sea, sí, viendo los pros y los contras de la situación. Entonces, sí, cuestionarlo todo. Cuestionarlo. O sea, cuestionar como paciente, preguntar por miedo qué. Preguntar por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y escucha la respuesta. Si no te latió la respuesta o si no te hizo sentido, pregúntale a alguien más. Claro. ¿No? O sea, sí. no eres el primero en el mundo que hace esto. Hoy justo hablaba con una chava también que pidió una segunda opinión y me dice, es que siento como que le estoy poniendo el cuerno al otro. Le dije, pues no se va a enterar. O sea, dale. O porque si hay algo, a ver, si hay algo que no te hizo clic, o simplemente quieres escuchar una opinión, o alguien igual y resulta que tienen la misma idea y entonces refuerza ese plan que tienes. Lo que yo siempre le digo es, 2 cerebros piensan mejor que uno. Por favor, pide una segunda opinión. No tengo un tema. Sí. Vuélvelo a escuchar. A lo mejor su modo de decirlo es más compatible contigo que mi modo. A lo mejor tú y yo no checamos. Y entonces mi comunicación contigo no fue efectiva, ¿no? O tú no estabas receptiva, o yo no estaba transmitiendo bien, o tú y yo no hubo una química que nos permitiera, ¿no? Exacto. A lo mejor si hubieras venido en otro día, en otro momento, la primera y no la tercera consulta, no sé, a lo mejor hubiéramos, pero en este momento no jaló. Pide una segunda opinión, vuélvelo a escuchar, y entonces o regresas conmigo o te quedas con el otro lado. Y eso habla muy bien del doctor también. Claro. De decir, no tengo yo toda la razón. Pero es que además, si te llevo viendo 6 ciclos, 3, 2, no me importa. Ya te dije, hice todo lo que creí que era. Por favor, sí pide una segunda opinión. O sea, vamos a ver qué se le ocurre a él que no pude haber pensado yo. Y ven y cuéntame, ¿qué te dijo? Claro. ¿Qué te propuso? Y entonces ahí yo voy a decir, pues mira, no está mal, vamos a probar. O sabes que eso no, porque yo ya sí te hice esto y fíjate que esto y esto son, ¿no? Entonces, este miedo que tenemos de pintarle el cuello al doctor o de que el doctor se enoje y también esa actitud pues mala de parte de los médicos de decir, o sea, le fuiste a preguntar a alguien más, entonces le va a hacer caso a él o a mí. No, o sea, esto es un tema de desde cómo pides o preguntas las cosas, ¿no? Claro. O sea, oye... Yo te voy a decir, yo hoy confío mucho en un doctor que me dice, ve y pide otra opinión, y en el que cancela ciclos. Claro. O sea, un doctor que te lleva hasta el final, aún viendo que hay cosas que no están bien, terrible. O sea, es como, y te duele horrible, ¿eh? Porque tú ya hiciste la inversión, el esfuerzo, ya te estás inyectando ya todo, pero de repente es día 7, oye, pues el estradiol no subió, oye, tal, y te quieres morir, lo quieres matar, es como no viste. Pero de verdad, se agradece muchísimo. O sea, vas a llorar 2, 3 días, pero es mejor eso a haber tenido un negativo o haber llegado al final de un tratamiento que sabemos lo que cuesta física, mental, emocional, económica, todos los mentes que tal, pero creo que son puntos en donde te dice, estás en un buen lugar. Y eso hoy para nosotras como pacientes y como comunidad es muy valioso y por eso pues este canal y esto que estoy haciendo ahorita de poderles presentar a doctores que tienen toda mi confianza, toda la empatía, aparte de Luisa yo creo que le hablan todos así ya de consulta informal, doctora, ¿puedes revisar esto? Pero bueno, creo que empezamos todo este camino con mucho miedo y poder estar en buenas manos nos aligera muchos traumas, muchos duelos, muchas lágrimas, porque infelizmente es un camino que está lleno de todas estas cosas. Y sabernos contenidos y sabernos en un equipo con los doctores cambia todo el proceso. Y creo que me gustaría enfatizar que también es saber que estamos aprendiendo juntos. Sí. No tenemos las respuestas. En fertilidad hay muchísimo que no sabemos. En genética hay muchísimo que no sabemos. Entonces, sí, si mi respuesta es no sé, es real. Esto es lo que hoy me ofrece la ciencia. Esto es lo que hoy te puedo aportar.
vamos a intentar modificarle por aquí para ver si esto jala, pero no tengo más herramientas para decirte más, aunque las quieras. Sí, infelizmente un poco somos ¿No? O sea, prueba y error de muchas cosas. La verdad, sí. Pero sé que yo les digo que somos como los de los de Braveheart. Así que estás hasta adelante con la lanza. ¡Ay, corran! Pero atrás la van a pasar mejor. O sea, aguántenos. Ahí vamos. Y así funciona la medicina en todo, ¿no? Sí. La reproducción es algo bastante más nuevo, porque no teníamos ni antes la que no se podía embarazar, no se iba a embarazar, ¿no? Sí. Y ya estaba. No importa si era factor masculino, femenino, combinado o lo que me digas, ¿no? Sí. Hoy que sí, pues sí, pero es baby steps. O sea, vamos aprendiendo poco a poco. Hay muchísimo recorrido avanzado y hay muchísimo que falta. Y probablemente muchas veces regresamos a por lo que empezamos, ¿no? Sí. O sea, cambias una idea y luego como científico aceptar que te tienes que regresar, ¿no? Cuando tú fuiste el que dijo que eso no, también está difícil. Entonces, ese también es un punto importante de un doctor, ¿sabes? Como el siempre maravillarse de las sorpresas que te puede dar la vida o el cuerpo o es que fue un milagro, es que no sé cómo se te abrió el cervix y no, o sea, miles de cosas que pasan durante esto, que también es padre que el doctor no se presente como el padre de la fertilidad, sino, güey, o sea, aquí somos un equipo de lo que estás viendo más lo que no ves y lo que pueda suceder. Claro. Oye, bueno, nada más para terminar. Dentro de esta plática de amigas, me gustaría que también la comunidad te conociera fuera de la genetista perinatal top que nos ayuda y nos apoya. Porras, o sea, no. Vamos a ver, 10 preguntas que me tienes que contestar de respuesta corta. ¿Tienes algún apodo? No, Luisa. ¿Cuántos años tienes? 38. ¿La playa o el bosque? ¿Sí tengo que escoger? Sí. El bosque. Ok. ¿Signo zodiacal? Acuario. ¿Tequila o vino? Vino, pero soy pésima con el alcohol. ¿Algo que siempre le digas a tus pacientes? Confía. Si no fueras genetista perinatal, ¿qué serías? Haría ecoturismo. Eso. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Mi familia y poder acompañar a los pacientes. ¿Cómo se llaman tus hijas? Luisa Fernanda y Juliana. ¿Y cuál es tu personaje de Disney favorito? La Bella, por el concepto romántico de que leía y estudiaba, pero porque te pareces un poco. Gracias, no sé. pero todas las princesas de Disney, todo mal, ¿no? O sea, la verdad. Ariel era mi favorita. Siempre fue mi favorita hasta que crecí, volví a ver la película y yo, no, o sea, todo mal. Pero sí, como que el concepto de Ariel me fascinaba y Bella, el que era una nerd, me parecía maravilloso. Esta es Luisa Fernanda, genetista perinatal, pero también la Bella de Disney. Y es una gran amiga, gran compañera en este camino mío y de muchas. Y dame la mano, hermana de mi corazón, porque esta mujer ha sido para mí una pieza muy importante en mi camino. Listo. Igualmente. Gracias a todos por quedarse. Gracias, Luisa, por el tiempo. Gracias, Casa Hot Book, por el espacio y por empatizar con estos temas. Nos vemos.